Hi everybody! Today we are going to study wood derivatives. So what are wood derivatives? They are materials that are not taken directly from cutting logs, es decir, no provienen directamente de los troncos de los árboles. They are made of sheets, fibers or chips, which are compressed and glued together. But what are sheets of wood? Sheets of wood are thin, flat pieces of material, es decir, están hechos de planchas de madera o they are made of fibers. A fiber is a matter or material made up of small, thin, thread-like pieces. Son las fibras. Or chips. Chips, a little piece or fragment of material. So, the good derivatives are materials made of sheets or fibers or chips of wood, which are compressed and glued together. Okay, how many different types of good derivatives there are? There are two different types. Engineered wood, madera prefabricada, and cellulose materials, materiales celulósicos. Today, we only will talk about engineered wood. Okay. Properties of engineered wood. In general, they are easy to work with. Son fáciles de trabajar porque no son especialmente duros. There are a lot of different sizes and finishes. Esta es una de las características más importantes de los tableros prefabricados. Los podemos obtener de todas las dimensiones, sizes que queramos, lo que no ocurre con la madera natural. They are not attacked by parasites. Why? Because they are made of wood and glue, resins. So parasites don't like resins, neither glue. So they are not attacked by parasites. Some engineered woods are made from the leftovers of wood cutting. What are leftovers? Okay, let's see the definition. Leftovers, it's what remains after the main part has been used. Es decir, lo que queda después de que la parte principal se haya usado. En español, los restos. So, some of the engineered wood are made from the leftovers of wood cutting. Es decir, que algunas de las maderas prefabricadas se hacen con los restos que quedan del proceso de corte y fabricación de maderas naturales. For the reason, they are more ecological than natural wood. And at the same time, they are cheaper than natural wood, for this reason. Okay, first time of engineered wood. Plywood. Plywood is contrachapado. This is a piece of plywood. Plywood is formed by gluing together thin sheets with synthetic resins, es decir, que está hecho de planchas muy finas de madera que se pegan juntas. Eso es el contrachapado, plywood. The fibers or the grain of each sheet are at 90 angle to each other. What's the meaning of that?
Si tenemos una plancha de madera natural que tiene la veta en una dirección, si queremos hacer un tablero contrachapado, le vamos a añadir otra plancha más para pegarla, pero en la siguiente la dirección de la veta va a ser formando 90 grados. La siguiente, de nuevo, la vamos a poner con la dirección de la veta, de nuevo formando 90 grados, y así sucesivamente. Vamos a pegar siempre un número impar de láminas de madera. Tendremos contrachapado de 3, 5, 7, 9, 11, etc. láminas de madera y siempre formando 90 grados las vetas de una lámina con la siguiente. ¿Cuál es la razón de esto? En esta imagen podéis ver una lámina, 2, 3, 4 y la de abajo 5 láminas de madera pegadas juntas. ¿Cuál es la razón de que se peguen formando 90 grados? Cuando tenemos una lámina de madera, en esta podéis ver la veta que tiene esta dirección, pues este tablón, en esta dirección, si intentamos curvar por aquí y curvar por aquí, así, este tablón tiene mucha resistencia a lo largo de la veta. Es muy difícil que rompa si curvamos en la dirección de la veta. Sin embargo, si curvamos en la dirección perpendicular a la veta, como sería este caso, es muy fácil que se nos rompa a lo largo de una veta. ¿De acuerdo? De manera que cuando tengo una lámina, esta primera lámina sería muy resistente en esta dirección. Si la pego con la siguiente, que es muy resistente en esta dirección, ya tengo un sistema que es resistente en las dos direcciones. Por eso sigo alternando de manera que al final el tablero contrachapado es muy resistente en las dos direcciones. So this is the next property. Very resistant to mechanical stresses. But there is a problem. This material can warp. Do you remember what warp is? Se comba, se dobla, due to changes in humidity. Okay. Next material. Chipboard. Chipboard, this is a piece of chipboard. Okay, chipboard is made with wood chips glued together, 90% of chips and 10% of glue, and compressed. Chips, trozos pequeños de madera, encolados, presionados, comprimidos y dejándolos secar. Okay, this material is fragile, es frágil, but not easily deformed. Fragile quiere decir que frente a los golpes puede romper. Sin embargo, no se deforma fácilmente. Rompe frente a un golpe, pero frente a un esfuerzo sostenido no es fácil que se deforme. Rough surface. Si podéis ver, se ven perfectamente los trozos, los chips pequeñitos de madera. Así que la superficie es rugosa y realmente no es bonito. And it is seriously affected by humidity. So this material isn't proper to use in contact with water. To improve strength, para mejorar su resistencia, and to improve the appearance, y para mejorar la apariencia, they are covered with a natural sheet of wood or with plastic, with melamine. Aquí podéis ver una plancha de aglomerado a la que se le ha puesto por encima una placa de madera natural y por debajo otra. Al pegarlas juntas se queda un tablero con bastante resistencia, más resistencia que tiene el aglomerado solo y además la apariencia es mucho más bonita. Y lo mismo ocurre con las láminas de plástico, de melamina en concreto, que se le pegan en muchas ocasiones. Okay.
Last material, fiberboard. The fibers come from milling the wood chips. Las fibras vienen de pulverizar los chips de madera. Así que las fibras son mucho más finas, pequeñas que los chips. And these fibers, again, are compressed and glued together using synthetic resins to make planks. This is a piece of fiberboard. Son tableros de fibras. The surface is polished. It has a fine texture. It is compact. It is flexible. It's easy to work with, very easy to work with, very resistant to humidity, and the last very important thing, the fiber planks have different grades of density, so we can find medium density fiberboard, los famosos tableros DDM, and low density fiberboard, LD. Okay, thank you for your attention and thank you for watching. See you tomorrow in class because this is all for today. See you.